Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis y ya veremos que el escenario cambia y la situación también. Porque lo que habíamos visto en los primeros 3 capítulos, habíamos visto Jesús ahí en medio de las 7 iglesias. Y ahora ya veremos que la iglesia, incluso el término iglesia, no sale otra vez en este libro hasta el final del libro, hasta el capítulo 22. Y aquí es donde nosotros vemos que ya la iglesia ya ha salido de la situación que veremos que va a pasar en el futuro. Entonces ya ahí es donde nosotros hablamos de que ya Jesús vendrá en el aire y ya llamará a los suyos, a sus hijos, a estar con Él en el aire y ya la iglesia saldrá de la tierra durante ese tiempo. Y eso ya veremos más al fondo. Pero ya en este contexto, ya veremos que Juan ya sube al cielo y ya Jesús ya no está en medio de las iglesias. Y la iglesia ya no sale en lo que leeremos durante estas semanas. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 4 y 5, porque es la misma situación, es el mismo escenario, preparando para anunciar lo que pasará. Entonces, estamos en Apocalipsis, el capítulo 4. Dice, después de esto, después de los mensajes a las 7 iglesias, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ya sabemos de antes que la voz que suena como trompeta es la voz de Jesús. Entonces ya le llama a subir y ver las cosas que van a suceder, que pasarán en el futuro. Entonces dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de él que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces ya empezamos a ver cosas que tenemos que imaginar un poco. Pero también Juan está intentando poner en palabras lo que ve y lo que experimenta. Entonces, aquí vemos que hay un trono y él que está sentado en el trono es como piedras preciosas, ya está brillando. Y que alrededor de su trono es un arco iris, que es un recuerdo de su pacto, de su fidelidad. Y dice en el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, otra vez vemos el trono y ahí está Dios, el Padre, está ahí sentado en autoridad. Y alrededor de él, primero habíamos visto que hay un arco iris y ahora vemos 24 tronos, entonces de ancianos, con vestiduras blancas, o sea, puras. Han pasado y ya son personas puras, han sido purificados. Y muchas veces siempre cuando se habla de la vestidura blanca, así, menos en el caso de Jesús, entonces habla de las personas que han pasado por la purificación de Jesús. Entonces es curioso el número 24. Hay muchos
muchas ideas de por qué 24. Unas personas han dicho que se trata de los 12 tribus más los 12 apóstoles, entonces son 24, pero son simbólicos, porque 12 para representar la nación judía y 12 para representar a los gentiles. Pero, de todas formas, son personas ya que han pasado y han recibido el perdón de Dios. Y están ahí en los tronos. Y dice también que tienen coronas de oro en sus cabezas. Entonces ahí habla de los fieles, dice la palabra, reciben coronas. Lo hemos visto también en algunos de los mensajes a las iglesias. Entonces aquí es otra prueba que muestra que la iglesia ya está en el cielo. Los que han vivido y los que han pasado por la sangre de Jesús y han recibido el perdón de Dios ya están en el cielo. Aunque sigue el mundo, sigue la vida aquí en el mundo. Y entonces dice, en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces ya siempre en la palabra de Dios, cuando algo grande o importante va a pasar, o un juicio va a empezar, entonces ya sale ese tema de relámpagos y truenos y voces. Entonces ya vemos que lo que va a pasar es importante. Y entonces ya ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Habíamos visto cómo eso habla del Espíritu Santo completo. Es Dios completo. Entonces ya otra persona de la Trinidad. Entonces el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces aquí vemos que habían los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya empezamos a ver algunas imágenes que decimos, pero ¿qué es eso? Y veremos más de los 4. Pero aquí tienen ojos por todo. Eso es una cosa que lo veremos más adelante también, que nos dice que ven todo, que no hay nada que se escape, que ven todo. Y veremos, entonces dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces aquí estos animales, es curioso porque esta misma imagen sale en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, pero aquí, entonces estos animales, para un judío y en la historia también de la humanidad muchas veces, sale como símbolos o que comunican algo importante. Entonces aquí, por ejemplo, un león es para presentar la majestad. Entonces, uno de estos seres vivientes tenía ya, como dice, la semejanza de un león, símbolo de la majestad. Y otro tenía semejanza, el segundo era semejante a un becerro. Esto entonces habla de la fidelidad, es fiel, y también de persistencia, que sigue, que no se rinde. Y el tercero tenía rostro como de hombre, representaba la inteligencia. Nosotros podemos pensar en otra forma que los animales, somos diferentes. Y el cuarto era semejante
un águila volando. Entonces ya soberano y rapidez y también control. No está ahí preocupado con angustia, está volando sobre los aires. Entonces, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estas criaturas, para un judío al oír esto, entonces ya viene la imagen del templo, porque habían los serafines que ya tenían la misma descripción, entonces ya con las alas y todo, entonces ya eran las figuras, las criaturas que estaban en la presencia de Dios. Y entonces vemos lo que dicen, entonces están diciendo: Santo, Santo, Santo. Al decirlo 3 veces quieren dejarlo claro que Dios es santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Es santo, es el Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Este título de Dios es importante y también muestra la realidad que Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Y ahí entramos en el tema de la Trinidad. Que bueno, si yo pudiera explicarlo, entonces yo sería más alto que Dios. Es como es Dios. Jesús mismo decía, y lo habíamos visto en el capítulo 1, el versículo 8. Jesús hablando dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esas son las palabras de Jesús. Y aquí, estas criaturas, los 4 seres vivientes, entonces están ahí adorando al Dios, el Padre, el Dios vivo, y dice, bueno, hablando de Él, dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Usa los mismos términos, pero veremos más de las conexiones con eso. Pero dice en el versículo 9, entonces ya tenemos que seguir las imágenes, entonces están ahí alabándole los 4, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, o sea, Dios, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ya la alabanza empieza con los 4, pero cuando empiezan, ya los 24 ancianos que están sentados en sus tronos, ya se postran también a adorar. Entonces ya tenemos un culto de alabanza aquí que está pasando. Y entonces reconocen que Él es digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces eso también nos conduce otra vez a la imagen de Jesús, porque aquí están hablando con Dios, ahí sentado en el trono en el medio. Pero en Juan, por ejemplo, Juan, el capítulo 1, también en Colosenses, sale que el que creó fue Jesús. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo,
El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí vemos que el que creó todo, en este caso, es este verbo. Y bueno, igual puedes preguntar, bueno, ¿quién es el verbo? En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que es Jesús quien creyó y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces esto es una cosa que podemos ver más en otro momento. Si tienes una duda de lo que estoy diciendo, por favor, escríbeme y ya lo podemos ver. Porque hay personas que dicen ahí en el versículo 1 que realmente debe ser en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y meten un. Pero aún así, aquí vemos que es Jesús que creyó todas las cosas. Y aquí vemos que Jesús y Dios el Padre usan la misma descripción de que Él que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso también se usan las dos personas. Entonces, si no son el mismo Dios, entonces tenemos una competición aquí. Pero bueno, eso es una cosa, repito, que podemos ver más. Si tienes una duda ahí, dímelo y lo puedo subir un vídeo sobre eso. Pero entonces vemos la alabanza en este cuarto, en este sitio donde están. Y vamos a seguir porque sigue el contexto en el capítulo 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y entonces Juan está mirando y ve ahí en el trono, Dios tiene un libro escrito por dentro y por fuera, o sea, ya todo cubierto. Y sellado no con un sello, pero con 7 sellos. Así vemos que lo que está ahí es importante. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces ahí Dios tiene el libro en su mano y el ángel está proclamando que están buscando a alguien que puede abrirlo, que es digno de abrirlo. Y no hay nadie. No hay nadie que ha hecho lo suficiente. Y por eso dice en el versículo 4, y lloraba, esto es Juan, yo lloraba. Bueno, y lloraba yo mucho. Entonces ya se rompe y está llorando mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David o del linaje de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Usa nombres del Antiguo Testamento para Jesús. Dice, deja de llorar, porque Jesús ha vencido. Jesús es digno para abrirlo. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y siete ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es curioso porque el anciano dice, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y puede. Entonces Juan mira, en vez de ver el león, ve el cordero, el sacrificio, el que se dio a sí mismo para vencer y para pagar por nuestro mal y nuestra rebelión contra Dios. Y entonces dice que tenía 7 cuernos. El cuerno en este contexto habla de la fuerza y el poder. Y el número 7 es completo. Entonces ya, aunque es cordero, como inmolado, tenía fuerza y poder porque había vencido. Y tenía tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que recorren toda la tierra, que no hay nada que se puede esconder del Espíritu de Dios. Y el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, cuando Jesús cuando Él coge el libro, el rollo, y entonces ya se pone a adorar y a cantar, y reconocen otra vez quién es Jesús, y que Él ha redimido a todos. No es solo de un color de carne, no es solo de una nación o de un idioma o de un país, pero de todo el mundo, de cada lengua, cada nación. Eso dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y no solo eso, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que reinaremos junto con Jesús. Eso vimos también con los mensajes a las iglesias. Entonces ya son temas que vuelven a salir. Pero nos ha dado un nombre, y es el suyo. Y en el versículo 11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Wow! Esto para nosotros, por lo menos para mí, es difícil de imaginar. Porque ya no estamos hablando de simplemente que hay uno que está en el trono, que hay 4 seres vivientes que igual en nuestra imaginación parecen un poco extraños, y después los 24 ancianos, pero más, hay millones y millones de ángeles, todos alabando. En este caso vemos que están alabando a Jesús, el que es digno de abrir el libro.
Y también dice que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si Jesús no es Dios, tenemos un problema aquí, porque no hay un ser creado que es digno de recibir eso. O que es, incluso Dios dice que Dios el Padre dice que no comparte su gloria con nadie, ni alabanza con nadie. Pero aquí todos los que están ahí están diciendo que es digno. Y después dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, esto, Juan, decir, al que está sentado en el trono, o sea, Dios el Padre, y al Cordero, al Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Podéis imaginar estar ahí en medio de este momento de alabanza? Con millones y millones de ángeles, con los 24 ancianos, con los 4 seres vivos, Dios el Padre en el trono y Jesús que ha cogido el libro. Y esa gran voz unida diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, para siempre. Eso es el concepto. El versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Después, al final de estas alabanzas, los 4 seres vivientes, los que estaban, en la mente de los judíos, los serafines que guardaban ya el arca. Entonces ellos dicen, amén, que así es, punto final. Y es importante recordar esta imagen y estas alabanzas, porque lo que veremos ya vienen juicios sobre la faz de la tierra. Ya vienen cosas que son fuertes, pero tenemos que recordar que en el cielo hay paz, hay orden. Recordamos que Dios tiene el control y hay cosas que tienen que pasar para mostrar que es el juez justo y que nosotros, los seres humanos, realmente vamos tras el pecado. Tantas veces nosotros vivimos en la rebelión de Dios, hacia Dios, perdón. Pero lo que vemos aquí es que Dios es soberano. Dios tiene el control. Entonces, para nosotros entrar en lo que viene después, quiero que nosotros grabemos lo que hemos visto hoy en nuestras mentes. Porque para Dios no hay sorpresa. Para Dios no hay un momento cuando ya se ha ido la situación de sus manos. Y vemos aquí también que incluso dicen ahí en el cielo que Jesús ha vencido. Por eso puede abrir el libro. Es el único digno que puede abrir porque ha vencido. Y hemos visto también en este contexto que Jesús es Dios. Y eso aún es más importante. Hay personas que dicen, pero realmente al final da igual. No da igual.
por muchos motivos, pero también por el lado personal. Ahora vivir con un Dios que estaba dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Eso es mucho más fuerte reconocer que simplemente un Dios que crea a un ser vivo que muere por mí. No es lo mismo. Y no es suficiente tampoco, según lo que pone en las Escrituras. Pero un Dios que se ofrece, que vive una vida perfecta y se ofrece como sacrificio para pagar por el pecado de todo el tiempo de cada persona, tiene que ser Dios. Y por eso lo hablamos tanto, lo que dice en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy quiero terminar simplemente con el pensamiento, con la pregunta: ¿has experimentado ese amor? Porque Jesús vive y reina y es digno de abrir el libro de la historia de la humanidad, de lo que va a pasar. Y Él es digno de la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Lo que vamos a leer son cosas que yo te puedo prometer que no quieres pasar, que no quieres estar ahí. Pero la única salida es ser hijo de Dios. Así no pasamos por la ira de Dios, no pasamos por el juicio contra el pecado del hombre. Dios nos sacará de aquí. Pero no es por obras, no es por ser buena persona, entre comillas. Es por reconocer que necesitamos a Dios. Entonces, como siempre, si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, si he dicho una cosa y no estás de acuerdo, por favor, escríbeme, contacta conmigo y podemos conversar. Es importante para todos nosotros aprender y nosotros queremos usar este libro como nuestra base. No una cosa que otra persona ha dicho o añadir otro libro de esto a esto. Esto es nuestra base. Por eso estamos leyendo y estudiando este libro, capítulo por capítulo. No sacando un versículo aquí, otro aquí, otro aquí. Queremos verlo en su entero. Entonces, por favor, si tienes cualquier duda, contacta conmigo y hablamos. Y ya la semana que viene seguiremos. Entonces ya vamos a leer el capítulo 6. Y espero que el Señor nos guíe y nos abra los ojos para verle a Él y alabarle y también vernos a nosotros mismos. Porque yo no voy a dar cuentas por ti ni por nadie más. Yo tendré que dar cuentas por mi vida, por lo que yo he decidido, por lo que yo he oído y qué he hecho con ello, con lo que he leído y si lo he recibido o no. Espero que el Señor te guíe durante esta semana. Y recuerda que no estás solo o sola en ningún momento y que para Dios eres muy importante. Él quiere ser tu Padre y un Padre perfecto.
Bendiciones y hasta muy pronto.